no te mires más, no te mires más. Bueno, bueno, bueno. Por fin, ahora sí. Acá estamos Por fin. Con Maru Gándara. Y en esta oportunidad vamos a hablar de su libro. Nos reímos juntas y lloramos juntas. Es así. La caja de zapatos, ya como lo ven, está marcadito, ¿no? Señalador. Bien, la caja de zapatos. Ahora ella nos va a contar un poquito de qué viene el libro, cómo fue su proceso, pero para las personas que todavía no lo leyeron, para las personas que ya lo leyeron y quieren saber un poquito más de la historia, voy a leer solamente la parte resaltadita que está atrás para entrar en contexto, ¿sí? De la contratapa. Dice, la caja de zapatos. Todas las familias guardan secretos. Algunas los olvidan, otras los transmiten sin querer. Y si lo que callaron tus abuelos aún vive en tu manera de amar, y si sanar no es olvidar, sino animarse a entender, las heridas se heredan. Y Maru, feliz cumpleaños en el Día del Libro, Gracias. hoy, hablando de esta belleza. Sí. Dejo que te presentes, como quieras, como salga, como Bueno, sientas. mucho gusto. Mi nombre es María Eugenia, pero decidí firmar el libro como Maru Gándara Sedales para que no fuera tan largo, pero quería conscientemente hacer honor a mis dos apellidos, a mis dos familias. Eh, Creo que eso también me vino en mi mundo inmigrante, que en América Latina estamos acostumbrados siempre a los dos apellidos, pero en Europa un poco menos. Eh, el libro, La caja de zapatos, es un libro autobiográfico, digamos que cuenta la historia desde, en primera persona, de cómo viví la búsqueda de la historia familiar de mi papá, que fue quien me inspiró. El libro salió publicado en octubre en España y en diciembre en Argentina. Mi papá, yo soy venezolana, nacida en Venezuela, Caracas, Venezuela, pero bueno, mi papá argentino y mi mamá uruguaya, en una familia multicultural. Hoy vivo en Italia, pero hace un mes vivía en Bahrein y he vivido en más de 9 países, casada con un francés, así que digamos que el mundo es pequeño para mí, el mundo es pequeño. Sin lugar a... No, no. Es que esto acá tiene que quedar registrado y tiene que salir, porque acá hay risas cómplices entre nosotras, porque esto viene, esta charla y este hablar del libro con Maru, viene de hace cuántos meses. Por 6. eso, seis, seis. Y me estabas diciendo un detalle antes de arrancar a charlar. ¿Cuál fue nuestra primera fecha que dijimos vamos a hacer el video para el libro? Nuestra primera fecha habíamos dicho, le dije, me parece que sería lindo que fuera el 27 de octubre, que era el cumpleaños de mi papá. Pero bueno, ocurrieron miles de cosas y situaciones porque esa ha sido la marca, digamos, en el último año de mi vida. Muchas sorpresas, muchas muy buenas. Y justamente ya que llegué a Italia y me tranquilicé, le escribí y le dije, Gaby, cuéntame esta semana qué día podrías, a ver si por fin tenemos la charla, después de todo siento que ahora estoy lista. Y me dijo, bueno, el jueves podría. Y le digo, perfecto, el día de mi cumpleaños, 23 de abril. Y el día del libro. Y el día del Y una libro. de las cosas más importantes que lo tengo acá, lo guardé, porque lo traje, tengo el sobre, voy a dejar la fotito igual, tengo el sobre de cuando me enviaste el libro, no estabas en Italia, en este momento estás en Italia, Sí, estoy en Roma. yo estoy en Italia, ya está en Roma, yo estoy del otro lado, en el punto opuesto, del otro lado, en el otro mar. Pero me lo enviaste desde Italia. Tengo el sobre que dice dirección de Italia a Italia, pero no estabas en Italia. O sea, terminamos después de 6 meses haciendo esta charla para hablar de un libro
que por qué traigo a colación todo esto. Porque este hilito rojo que está acá, con todas estas pistas y estos detalles, cuando ustedes vayan leyendo el libro, que cuando terminás, no, acá no va a haber, no sé, capaz que hay algún spoiler, no sabemos, no vamos a decir nada, pero sí que con cada detalle que vos vas contando, con cada cosa que va sucediendo, las fechas, los meses, los días, el por qué se retrasan las cosas o se hacen, te juro que me hace la piel de gallina, porque yo lo voy leyendo y vamos contando esto y lo vamos viviendo en hacer una charla acerca del libro, y yo siento que este hilo rojo nos está atravesando, Maru. O Es sea, así. no puedo explicarte Y el la reloj en la emoción. parte de atrás, los tiempos son perfectos. Yo soy una persona que creo en señales, creo en todo esto y en la energía y que las cosas se van dando como tienen que ser. Y nada, hermoso, hermoso, hermoso y muy emocionante. Decinos un poquito, acá nosotros tenemos eh, como varias cositas en la tapa, ¿no? Acerca de la caja de zapatos. ¿Qué significa? ¿Cómo fue? ¿Cómo decidiste escribir este libro? Este libro, yo digo hoy en día que esa respuesta ha ido cambiando, ¿no? Es un libro que yo me prometí hace 9 años, en el 2016, 2017. Tuve que ir a vivir a Argentina y dije, esto voy a escribir el libro. En ese momento yo ya sabía que este era un libro que iba a escribir, pero desde antes de eso, creo que hoy cumplo 44 y debo decir que como de los 21, yo decía, todo esto que yo iba investigando, yo decía, esto es un libro, pero yo pensaba en aquel momento que era como para hacer una novela de ficción, cuando la realidad Total. supera la ficción. Y yo decía, bueno, Alguien de Netflix por acá en el exacto. salón, Yo decía, o sea, agarre el esto libro. es puro, es un libro, o sea, esto es un Tremendo. libro. Pero digamos que decidí que iba a ser algo más biográfico hace casi 9 años. Y empecé a escribir estando en Argentina, digamos, porque además estaba como en el país de la fuente y tuve varias entrevistas y reuniones que conseguí y dije, no, pero me senté a escribir el libro y empecé a sentir ataques de pánico y empecé a Mm, ver también cómo las personas a mi alrededor reaccionaban. Es decir, es como cuando nosotros vamos a un museo, a una obra de arte, y vemos una obra de arte y le preguntamos a la sala, bueno, ¿qué ven aquí? Cada sí. uno dice una cosa diferente, pero cuando yo contaba lo que me habían contado, lo que yo había leído, como yo lo interpretaba, pues había personas, había todo tipo de reacciones. Gente que se molestaba y gente que decía que eso no había sido así, habían versiones diferentes, y a mí todo esto me hacía mal. Entonces, y luego me imaginaba a mi papá leyendo el libro y me daba taquicardia y me daba ataques de ansiedad. Y dije, no, Ay. esto no me está haciendo bien. Si algo no me hace bien, bueno, lo voy a hacer. ¿No? Eso era como mi forma de ser, o sea, mi como autopreservarme, ¿no? Y dije, bueno, este libro lo voy a escribir el día que mi papá se haya muerto. Y miré a mi papá y le dije, el día que te muera voy a escribir este libro que sea claro. Y mi papá se reía porque, bueno, así era mi relación con él, ¿no? Claro. Y en este mayo, mayo 2025, se Ujú. cumplieron 3 años. Para mí, yo creo mucho en los ciclos, ¿no? Se cumplieron 3 años de que mi papá murió, se cumplieron 3 años que yo vivía en Bahrein, mi mamá se mudó de Uruguay, se mudó a Cancún. Siento que hubo como varios cierres y algo dentro de mí se despertó. Además, Rosario, mi prima Toti, justamente descubrió su vocación, estaba ya publicando su libro, había firmado, estaba por ser su lanzamiento, me pidió que escribiera en Instagram una historia de migración Ujú. y fue Toti, a través de su propia búsqueda, de su pasión y como ella lograr esto, que me reconectó con mi propia escritura. Y me senté y escribí una cosa, páginas y páginas y páginas, y algo dentro de mí empecé a organizar. Y yo cuando me mudé a Bahrein, en noviembre del 2023, me llevé la carpeta con mi investigación.
Claro, porque todo Yo me esto mudé. parte, claro, porque acá hay una investigación de toda la historia. Cuando vayan leyendo el libro, se van a dar cuenta, y además, muy, ¿no? Quería retomar un poquito lo que dijiste, esto de decir, bueno, no es el momento, no me está haciendo bien. Cuando ustedes hablen, lean el libro, vean esta entrevista o vean algún video de Maru, se van a dar cuenta que esa sos vos. O sea, esa es la energía que nos atraviesa, ¿no? Ese hilito rojo, digo, acá las cosas las vamos haciendo como nos vamos sintiendo, como se van dando y como van vibrando. Y si hay algo que no va es porque no es por ahí o no es el momento, no es el segundo, pero nada de forzar las cosas. Y mira lo que te digo, 44, 4 más 4 8, infinito, el hilo que va uniendo, tremendo, hoy. Y bueno, me senté y empecé a probar y obviamente yo desde antes tenía algunas escenas, algunas cosas que ya yo había escrito en mi cabeza de esa primera vez y me senté a escribir. Me costó un poco descubrir mi voz, o sea, cuando uno escribe un libro hay millones de formas de hacerla. Y la primera fue, dije, mi inspiración al principio era contar la historia de mi papá. Y en ese momento creo que sí, mi madurez, el haber dejado reposar mi propia historia, o sea, mi propia vida, me dije a mí misma, bueno, lo voy a escribir en primera persona y no voy a contar la vida de mi papá, voy a contar cómo fue mi camino investigando y buscando la historia de mi papá y a dónde me llevó todo eso. De esta manera, soy responsable de lo que escribo, lo voy a hacer, o sea, y traté de escribirlo con mucha responsabilidad. Eh, y lo que me hizo sentir a mí al final, o lo que yo, o como yo lo leí, o como yo lo vi, y no es una verdad absoluta, es simplemente mi camino en esta búsqueda y que trajo para mí. Y eso hizo que fluyera muchísimo más. De hecho, lo escribí en 90 días o menos de 90 días. Yo soy súper intensa, ansiosa y acelerada. Vivo Pero muy intensamente, por eso luego tengo como ciclos en los que me agoto, pero fueron muchas horas de escritura, ¿no? O sea, aunque fueran 90, o sea, aunque fueran 90 días, yo pasaba 9, 10 horas escribiendo. O sea, era como que me abstraía del mundo, decía, ahora a escribir. Era como una fuente, buenísimo. era como agua que corría y me salía. Claro, volviste No a todas las reconectar. entradas, Claro, volviste a ¿sí? reconectar y reconectaste directo. Y no todas las entradas fueron fáciles. También la forma lo escribí al final en movimiento, o sea, creé como una estructura que para mí fue teniendo como más sentido. Yo sabía que era un libro que quería autopublicar, y eso es Ah, bien. importante. No salí a buscar editoriales, Ujú, sabía desde el principio, porque yo soy muy estudiosa de las cosas. Entonces, con mi prima Rosario, empecé a averiguar cómo es buscar. Entonces, cuando me dijeron, no, mira, eso toma un año, hay que prepararse para eso. Empecé en paralelo, mientras escribía, empecé a entender cómo funcionaba el mundo literario, porque yo estudié educación, soy coach en desarrollo de fortalezas, trabajo en el área de recursos humanos, digamos, no vengo del mundo literario. Entonces empecé a investigar y dije, no, claro, ¿cómo hacer? me voy a ir por la autopublicación porque quiero ser dueña de mi propia obra y sé que esta obra va a cambiar, va a migrar, y no quiero que nadie me diga, quita esto, pon esto, no está perfectamente Claro. literariamente escrito, ni me quiero ganar un premio Nobel de Mm, escritura. Ese no era mi objetivo, digamos. De hecho, tengo que decir que 6 meses después de que nació, tenía muy claro que mucha gente del mundo literario te explica que cuando escribes un libro es como ujú, un partido de fútbol, ¿no? Nosotras que tenemos varones y que sabemos del fútbol y somos Argentina y además estamos en año de mundial, bien, que es cuando yo me vuelvo más argentina y futbolística que nunca, cada acá. 4 años es como entra el espíritu del fútbol. Sacamos la camiseta. Cuando están en Bahrein en la guerra, le dije a mi esposo ayer, qué bueno que viajamos a Argentina porque las camisetas para el mundial las tenemos, las vamos a comprar. Bien.
Y le dije a mi hijo ayer, te voy a llevar a la cancha porque es la primera vez de mi hijo Santiago, que tiene 6 años, que va a ir a Argentina. Ay, qué Viajamos lindo. mañana. Lo compré hace 4 días el boleto. Eh, No, no, y no, le piel dije, de gallina, o sea, no podría haber sido otro día hasta... No, 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 no. y le dije a Santiago, te voy a llevar a una cancha de fútbol. Y bueno, mi familia está dividida entre Boca, Racing y River. Y le dije, pero te voy a llevar, disculpen aquí, sé que esto es como una cosa importante para decir. Le dije, pero con la gente que vamos te voy a llevar a la cancha de Racing. Mi papá era de Claro. Boca. Estamos divididos en la familia, somos muchos y ahí, pero bueno, le dije, sí, vamos a ver también si coincidimos, ¿no? Pero creo que lo llevaré allá y no me quiero perder, pero dicen que cuando escribes, o sea, mientras escribes y consigues la editorial, es el primer tiempo del partido de fútbol. Y es muy importante, ¿no? O Claro. sea, y hay varias etapas y estudié cuáles eran esas etapas, los lectores ceros, el dejar reposar tu obra. Yo, por mi ansiedad, no dejé reposar mucho, la verdad, lo hice como muy, y de hecho hoy en día lo leo y digo, es perfecto como es y necesita seguir reposando y seguramente vendrá una edición 3 repotenciada, pero quiero vivir este proceso en primera persona. Y el segundo tiempo es la promoción del libro. Es que realmente el libro pueda llegarle a otras personas. Esto es parte, y lo tenía muy claro, ir a ferias, conversar sobre el libro. Y tengo que decir que este segundo tiempo que empezó desde octubre Ujú. me ha sorprendido. Era como la primera parte, ese primer tiempo, tuve muchas sorpresas, pero era como más esperado, ¿no? O sea, yo sabía que si trabajaba intensamente lo iba a hacer, se lo envié a los lectores cero, luego había estudiado las editoriales, escogí una editorial en España, porque, digamos, yo venía a Europa, mi base estaba entre Bahrein y Europa, y decía, bueno, España, fácil. Al poco tiempo, a los 2 meses, decidí y firmé con otra editorial de autoedición en Argentina, Bien. con Duncan, Ujú. porque yo decía, ¿cómo va a llegar el libro a Argentina y Claro. al sur en Uruguay? Porque, ok, a México, a Venezuela, como vengo de esta familia multicultural, Claro. tenía lectores en diferentes países y ciudades. Entonces firmé con Duncan, eso puede ser después para otra charla, la Vale. diferencia y mi propia experiencia en la autopublicación, luego en la venta, en cuando tantas cosas, ¿no? Tantas Sí, cosas sí. que han sido parte, a mí me gusta vivir las cosas en primera persona y como vivirlas para hacerlo. Seguramente luego publique y busque una editorial que me publique en otro tipo de libro, que tengo varios ya, dice mi alma, ya he escrito varios Ya libros en que, estos 6 meses. mira que en estos videos tengo ya que no, no voy a escribir, seguramente no viene otro, e hicieron magia, estas publicaciones y salió el tercer libro de otra escritora. Así que seguramente, seguramente vamos a tener mucho más de Maru. Yo creo que Seguro, acá vamos sí, a estar esperando. Sí, sí, lo decretamos. pero el libro en este segundo tiempo, ¿qué me impactó? Cuando yo lo escribí era una promesa propia, entonces yo quería ser dueña de mi obra, yo no quería que nadie me dijera, y cuando lo terminé de escribir, sobre todo mis hermanos me preguntaron, tipo, pero ¿cuál es tu expectativa con él? O sea, tú quieres ser escritora, tú quieres ganar dinero, o sea, ¿cuál es tu objetivo? Yo dije, bueno, primero, era algo que yo siempre tuve dentro de mi corazón y una promesa que yo me hice a mí misma y a las personas a mi alrededor, y por eso lo voy a hacer. Lo hice. Pero yo no esperaba, y eso para mí fue muy impresionante, o está siendo muy impresionante, todo el impacto que ha tenido en los, El libro. en los muchos o pocos lectores fuera de mí. Y los mensajes que yo he recibido de forma, no soy tan buena en Instagram, o sea, ni me gusta tanto, pero puedo decir que en los últimos 90 días, hasta la guerra, después de la guerra no, porque entré como en otra fase, pero Gaby, todos los días yo me levantaba y yo tenía un mensaje de WhatsApp o de Instagram de una persona que había leído el libro
así sea un primo segundo, tercero, una persona que no conozco, una persona que alguien le regaló el libro, hombres, mujeres, jóvenes, personas mayores, personas que son, o que esta historia también mucho de esta les pertenece, o están en una entrada en un capítulo, y diferentes reacciones, diferentes formas de verlo, interpretarlo, de primero mucha gente que me ha dicho que no se siente sola, como, no fue solo en mi familia. Claro. Porque esa es una de las cosas que Eh, sucede a medida que vas leyendo el libro, que si bien no es tu historia, yo lo leo y decís, no es mi historia, pero te vas sintiendo reflejada en el sentir, ¿no? En eso dicho y en eso no dicho entre familias, en esos silencios, hay una parte, ¿puedo? claro, Acá con mira, y este señalador, que ayer fue el Día de la Tierra, me lo es mandaron de hoy. regalo, ¿eh? Hoy también, el Día de la Tierra es hoy, Hoy 23 de también, abril. me lo mandaron y es una argentina que está en Italia, que está un poquito más al sur y trabaja con leño. Esto es madera, lo hizo Qué ella, bello. todo textilito, no, hermoso. Lo tengo, o sea, todas estas cosas siento que como que van conectando, ¿no? Pero dice en la entrada 14, que es la mujer antes del mito. ¿Cómo se construye un mito? ¿En qué momento una mujer deja de ser persona y se convierte en historia contada por otros? Así arranca. Pregunta. Tremendo. ¿Cómo no nos vamos a sentir identificadas? Y ahí acá ya uno, por más que sigan la historia, ¿no? De Andrea, acá está Andrea, digo, pero ¿en qué momento una mujer deja de ser persona? Ya te detenés ahí y ya te detenés en tu historia, te detenés en vos misma, te detenés en las mujeres de tu familia, ¿no? Y empezar a ver en esa relación qué cosas, por qué dejamos de ser. Por eso es autobiográfico, se cuenta o no, pero todas nos sentimos totalmente reflejados en alguna pregunta, porque leí una pregunta a la entrada 14 del libro. Tremendo, Maru. Y bueno, obviamente nombras a Andrea y Andrea era, no voy a hacer spoiler, pero un poquito, Si yo no era un quise poco, seguir, estoy tratando de contenerme para que el video sea una introducción. Cuando digamos, esta es la charla de spoiler, ahí vamos a estar más descontracturadas. exacto. No, pero Andrea era la mamá de mi papá, que lo abandonó cuando él tenía 3 años. Y digamos que al yo ser mujer y un poco en el libro refiero, de alguna manera me sentía conectada. Tengo que decir que mi casa en Italia, que es una anécdota, cuando en ese 2017 fui al Ministerio de Relaciones Exteriores, que eso Argentina es maravilloso, y pude comprobar que venía de ese árbol genealógico, Dios. eh, el papá de Andrea, es decir, mi bisabuelo, Ujú. su casa, porque era cónsul de Argentina en Italia, era a 2 calles de mi casa. Mi esposo todavía pasamos por al frente, que está literalmente a una cuadra, y me dice, aquí vivía tu bisabuelo. O sea, me dice, tú te das No, cuenta. no, no. Es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte en pequeñas cosas, porque además Andrea era belga, entonces su lengua materna era el francés. Era Mi esposo es francés. Francia. Mi hijo hace la escuela francesa y está aprendiendo a leer, a escribir, y su primera carta que me dio esta mañana, porque tiene 6 años de cumpleaños, y yo siempre digo, ¿qué quieres de regalo de cumpleaños? Es una carta, 44, Mm, está escrita en en francés. francés. Tanti O auguri, sea, italiano, y él está y aquí escrito en en francés. francés. No, Santiago, ¿no? Pero su nombre español siempre. sí, sí. Eh, y Andrea fue un gran mito en mi vida y fue también una persona, ese es como Andrea es la antagonista, la protagonista, la mala, la buena, la villana, o sea, siempre fue en mi propia vida, sí, aquello que no sabes cómo ver, ¿no? O sea, porque bueno, una mamá abandona al hijo Sí. después, tal. Y creo que el mayor trabajo que hice fue de mayor madurez, que muestra la madurez de por qué el libro estaba listo,
Es que realmente hay entradas en las que dices, ¿qué coño de mal? Perdón, se me sale el venezolano. No, es como, ¿cómo se le ocurre? Y en otro es, pero claro, y en otro es, nunca lo había pensado así. O sea, te hace, como pasa con todas las personas en el mundo, ¿no? O sea, no somos blanco ni negro, tenemos sombras, tenemos luces, tenemos cosas buenas, también nos equivocamos, hay veces que hacemos daño a personas y eso no es una justificación. Cada quien, y eso sí me parece que si yo tuviera que nombrar, mi papá me dejó muchísimas cosas maravillosas, pero hay una que incluso en estos últimos 40 días que pasé por mi propio desierto, que volví a vivir mi cama individual, la peor cama individual, que es una entrada, que fue el momento más duro que yo he vivido en mi vida. Yo acabo de vivir mi segunda cama individual más fuerte de toda mi existencia. Eh, y en estos 40 días, siempre lo que me mantuvo fue esa frase que me dijo mi papá y que me enseñó, el valor más importante es, tú eres responsable de tu propia vida y de las decisiones que tomas. No importa lo que pase afuera, porque no lo puedes controlar, ni lo que hacen otras personas, ni siquiera cómo reaccionan otras personas. Lo único es lo que haces tú con eso. Te alejas, te quedas, te transformas, escapas. O sea, hay miles de opciones, no hay una única opción. Y más solamente no puedes justificar tus decisiones por otro. Hazte cargo y haz lo mejor que puedas y te vas a equivocar y está bien. Y luego lo cambias. Y eso ha hecho que yo sea muy libre. Eso da muchísima libertad y al mismo tiempo te da mucho sentido porque es tan real y parece tan simple, pero es muy complicado, ¿no? O sea, vivirlo Ajá. luego así es súper complicado, pero me parece una de las cosas más sabias que puedo hacer y que quiero como recordarlo y dejárselo a todos, porque hay veces que decimos, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi abuela, es que él, es que tú, es que él no hizo, es que yo no dije, ¿qué tal? Bueno, y no los vamos a cambiar. Claro, no. ¿Qué puedes ¿Y hacer? cuál es ¿Cómo tu lo haces rol en tú? eso? Claro, ¿cuál es tu rol, no? En Y entonces todo por ese eso mecanismo. dice, no, o sea, que sueltas, que te quedas, que abandonas, que perdonas. Y hay cosas que no vamos a entender, porque ya no están, porque no les podemos preguntar, podemos imaginarnos, podemos hacernos preguntas, lo que nos sirva. Pero al final somos responsables de nuestra propia vida y de ser felices y de alcanzar lo que nosotros queremos como individuos, ¿no? Y ahí tienes que ser responsable. Entonces eso creo que incluso cuando lo escribí, pero sobre todo en esta segunda parte del partido, me ha permitido como, al final no sé, pero no quiero juzgar, quiero yo misma como auto ver mi propia vida y ver qué puedo hacer yo diferente y cómo yo puedo cambiar, porque siempre escuchamos, ¿no? El otro no va a cambiar, el otro, cada quien puede cambiar, sí podemos cambiar, pero es una decisión individual, no podemos hacer que otro haga cosas que no quiere Ahora, o que en no absoluto. le provoca. Entonces, y eso, sueltas el control, que es para personas como yo, que ha sido mi gran partido en estos 6 meses, es decir, confía, haz lo que tienes que hacer y sigue. Y verás, llegará la señal, llegará el camino y lo harás mejor. ¿Ya? Este libro tiene un hilo rojo que va marcando la señal. Y hablando de hilo rojo y hablando del libro, me gustaría hablar un poquito de la tapa como para, ¿no? Ir dejando la idea. Nosotros en esta charla lo que queremos es eh, con Maru intercambiar un poco de la energía de lo que fue escribir este libro, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque hay una de las cosas que para mí son importantes, que al momento, yo los abrazo a los libros, a todos los libros, al momento de tener un libro, al momento de leerlo, es muy diferente cuando yo escucho a la escritora, escucho la energía de la persona, desde qué lugar lo escribió, porque no son simples palabras en un papel.
¿sí? Hay historia, hay decisión de cómo escribirlo. Para mí estos renglones y esos espacios dan como una pausa de tu historia a medida que lo voy leyendo en los renglones, ¿no? Antes de empezar a leer el libro, cuando yo había charlado un poquito con vos, eh, yo sentía como tu tono, ¿no? Tu fuerza de voz a medida que lo iba leyendo. Y eso hizo que me conecte de manera diferente también con el libro. Y esto es un poquito también, ¿no? Saber que, por ejemplo, una de las cosas, cuál es tu objetivo? ¿Cómo pensaste vos que se iba a sentir el lector? ¿Qué querías transmitirle a través de tu libro a la persona que lo leía? En realidad, como te digo, eso cambió porque al principio yo dije, es un libro que va a ser de mi familia. De hecho, mucha gente me dijo, ay, María Eugenia, ¿quién va a querer leer tu historia? Claro, Libro, sentí mucha, yo dije, bueno, no sé, porque como, verdad, como te digo, mi objetivo no era, pero yo sí, mi objetivo es hacer las cosas bien. Siempre que yo hago algo, lo quiero hacer lo mejor que puedo, hacerlo con amor. De hecho, cuando fui a escoger la carátula, que me estabas preguntando por qué todos completamente. estos elementos, y con esta investigación que hice, yo dije, no, yo necesito que sea una ilustración. Y entonces busqué a un amigo, esposo de una gran amiga, colombiano, que es tatuador, y llamé a Ángelo, yo le digo el jefe, le dije, yo quiero que no importa donde yo lo publique, sea No, no. mío, la portada sea mía. Y le Claro, dije, por pero eso, ¿para qué? Claro, le dije, ¿para qué tú me diseñes algo? Necesito que te leas el libro. Entonces él se leyó el libro. Y primero quería poner una muñeca, y yo le decía, no te terminaste de leer el libro, por eso quieres poner una muñeca. No hiciste todo el trabajo. Pero yo sabía que habían algunas cosas que yo quería tener. Entonces yo espero, esto que está aquí, es un sí. libro que está aquí, Es que, ay Dios. que este es el libro que fue Contanos escrito qué por es mi abuelo. este librito que aparece acá en la tapa y que tenés en Claro, tus manos, por favor, porque a eso íbamos. sí, yo espero. Mueve todo, si Es sale un todo libro, movido es de la emoción. Esto es en tiempo real. Grabado, pero sí, en tiempo real, lo dejamos así. Díselo. este es un libro escrito por mi abuelo, el papá de mi papá, Horacio Francisco Gándara, Panchín, que en realidad es un libro que habla toda la denuncia que él hizo en la época de la dictadura de Argentina y mi abuelo fue asesinado. Entonces, este libro me lo regaló mi papá cuando yo era pequeña. El libro se llama La caja de zapatos porque en un closet en mi casa se guardaban los recuerdos en cajas de zapatos. O sea, las fotos, recortes de periódico, cartas, estaba donde estaban las sábanas, las toallas, ahí estaba. Y en mi casa no se hablaba mucho de la historia, o sea, porque cuando yo nací ya había muerto mi abuelo, eh, su mamá lo había abandonado, nunca la conoció, entonces era como que de eso no se habla, Claro. silencio. Pero bueno, yo era una persona muy inquieta, siempre he sido desde muy chiquita, y en todas las familias, y esto me parece importante porque hay algo que se llaman los buscadores, y es algo que existe de toda la vida, y yo soy una buscadora. No toda la familia, depende de generaciones, pueden haber más de uno en las generaciones, y yo era una buscadora. Es decir, desde muy chiquita yo quería entender a mi familia, yo quería, y por eso preguntaba, ¿y quién era? ¿Y cómo era? ¿Y quién es el? Y también me han empezado a buscar muchos buscadores de la propia familia, así como yo busqué a los A los otros. buscadores dentro de mi familia extendida, que fueron los que eran más abiertos a darme más información. Entonces, solamente que hay veces que no sabemos quiénes son estos buscadores. Entonces yo empecé a buscar y a medida que fui creciendo, llegó un momento que a mi papá no le quedó más remedio por mi personalidad y mi relación que fui construyendo con él de aceptar que yo era una buscadora Claro. y él un día me regaló el libro de mi abuelo y tengo muchas otras cosas porque es como hay gente que no es buscadora, pero le llegan elementos de la familia y te los empiezan a dar y te empiezas a convertir como en el museo de tu familia.
Y eso es importante porque quiero que esto le va a llegar a alguien que a lo Al, mejor es buscador y va me a gusta. entender y pueda como tener. Entonces, yo tengo pasaportes de Andrea, recortes de periódico, que la gente me ha ido dando y que yo guardo como mi mayor Claro. tesoro. De hecho, cuando volví a Italia, grabé historia que volví y mi tía Patricia, la hermana de mi papá, me dice, es que yo sabía que la Que única ibas, persona que no lo iba a votar, que cuando te mudas, no, o sea, que tú le vas a guardar como un tesoro, como una joya, ¿sí? O sea, cuando tú sales de un momento tal, hay cosas que yo jamás voy a dejar atrás. Esta caja es una de esas. Entonces, yo quería que yo de pequeña quería hacer política y obviamente entendiendo la historia, mi abuelo fue asesinado por decir lo que pensaba a nivel político. ujú. Yo me di cuenta que yo, aunque tenía eso también adentro de mí, yo lo apagué. Ah, ah, ah. Yo decidí Decí. porque sabía que mi vida estaba en riesgo. Claro. Entonces, no quise que en el libro tampoco, aunque obviamente dentro de mi historia hay un tema político, y también trato de tratarlo con muchísima responsabilidad porque es un tema delicado. Sí, 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 sí. Yo soy nacida, crecida en Venezuela con todas mis raíces argentinas. Mis papás sí huyeron de eso. Mi abuelo muere en la dictadura, mi mamá sale de Uruguay a los 17 años por los Tupamaros, No, es pero tremenda, es tremenda. Esa parte del yo, libro, Maru, ay Dios, no es tremenda. pero y bueno, yo soy venezolana y yo lo viví en primera persona. A Claro, mí sí, o sí. sea, yo misma salí por eso y ahora en la guerra en el Medio Oriente, mi hermano Rodrigo me llamó y me dijo, yo tengo hermanos mellizos y digamos el chiquito, me llamó y me dijo, Claro, pongamos en contexto, Maru, que vos estabas viviendo en un en Bahrein. lugar, en Bahrein, íbamos a hacer desde Dubái la charla al vivo, y todo esto empieza a cambiar por el conflicto bélico y tenés que trasladarte. ¿Cómo? En realidad no, en ¿No? realidad yo había viajado, en realidad ya sabíamos que venía la mudanza por el trabajo de mi esposo, Ah, yo, sí, 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 pero pero yo me monto el 27 de febrero, viernes 27 de febrero, sola en el avión hacia Roma y dejo a mi hijo y a mi esposo en Bahrein una semana para yo venir a claro, ese es el arreglar traslado colegios. por... Yo aterrizo a las 6 de la mañana en Roma. Antes de montarme en el avión, llamo a amigas que tenían personas que entendían y podían tener información. Mira, estoy en el aeropuerto, me monto en el avión, no va a Ujú. explotar nada. No, vete. Aterrizo a las 6 de la mañana, tenía reunión con el constructor a las 9 de la mañana. Cuando termino la reunión con el constructor a las 10 de la mañana, me llegan los mensajes en el celular, en todos los chats que tengo de colegio, urbanización, explota la guerra. Y yo sola en Roma y mi hijo de 6 años y mi esposo en Bari. Tremendo. Mi esposo trabaja en el área petroquímica, estábamos allá construyendo una refinería. Acto seguido llamo a la persona que cuidaba a mi hijo, que lloraba, y mi hijo, mamá, boom, bang, chum, pam, alarmas. Mamá, ¿qué pasa? Y yo le digo, bueno, una batalla de piratas, son los cañones, haz caso. Y luego le dije a la señora, gracias a Dios que crecí en Venezuela, le dije, agarra pasaportes, carga los Claro, celulares, llena la tenías tina de como, agua. claro, Para mí, activado porque algo. crecí, claro, dentro de mí viví en Perú, entonces también vivir en Lima te permite saber que en terremoto siempre ten un bolsito en la puerta, Exacto. agarra, cambio de ropa, el motrín, un, dos, tres, lista, Genéticamente preparada para esto. claro. O no, 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 nunca se Y, esperó. pero sí, y yo vivo en la Piazza Buenos Aires, en Roma, ¿no? Me estaba quedando en el Hotel Buenos Aires, en una cama individual que parecía como un convento. Y de ahí vinieron 6 noches, 6 días, hasta que ellos pudieron llegar a Roma. Fueron 6 días, por eso digo, aquí tienes la inspiración para el segundo libro. Sí. No, 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 que yo estoy. Dormí en mi cama individual 6 noches, donde no tienes el control de nada.
claro. o sea, donde lo que es realmente importante no está No es- y no lo puedes controlar. Y ahí entras en otro, o sea, entras en otra dimensión, o sea, es otra dimensión. Es que Pero bueno, esta dimensión que yo me quedo así como atónita es porque lean el libro y después vuelvan a escuchar la charla, porque esta es una charla sin spoiler. Entonces, todo esto está conectado energéticamente con este libro. Es increíble, es increíble. Infinito, pero como así. yo también Mira, creo en eso, yo sí, soy la que va, a ver, a ver, vuelve a abrir La mujer antes del mito, que sabes que era la que yo tenía. mm, A ver, vamos a cerrar entonces con esta apertura mágica del libro, leída por Maru, y después nos va a contar lo que va a suceder la semana que viene y dejamos el hilito rojo para la próxima. aquí, antes del juicio, antes del silencio, antes del abandono, ¿qué parte suya sobrevive en mí? Tal vez nunca lo sabremos del todo. Y sin embargo, abrir la caja también era eso, permitirse mirar con otros ojos y dejar, al menos por un instante, que el mito se vuelva niña otra vez. No, lo tenía subrayado lo de volverse niño otra vez porque es impresionante como nosotras como mujeres hay algo en no yo, otra vez el hilo rojo, es el hilo rojo de que cuando somos pequeñas y somos niñas y crecemos y tomamos responsabilidades, eh, cómo nos vamos perdiendo, ¿no? Y nos convertimos en esa que, bueno, yo quería esto, pero quería leer, quería escribir, quería hacer política, quería viajar, pero lo quería cuando era niña. Entonces, toda esta fuerza, ¿no? Esta fuerza que a vos te fue llevando a hacer este libro, te fue llevando a unir tu historia, te fue llevando a tener la valentía, como decimos siempre con con Totti, que me dice, la valentía de escribirlo, ¿no? Y ponerlo en el papel del modo que elegiste, Mari, porque es sentido, verdaderamente cada letra, cada... Quiero tratar de poder hablar bien, pero es así, porque ya hemos hablado, hemos intercambiado audios y mensajes y verdaderamente es mágico todo lo que pasa alrededor de la decisión de escribir este libro y vos tenés en tus manos ahora ese libro que cuando lean esto van a saber lo que pasó por el libro de Panchín, van a saberlo el por qué. Y todo es a través de la valentía de creer, de no olvidar esa niña, de no olvidar esos deseos y, y de dejar la puerta abierta, ¿no? Dejar la puerta abierta para que otro también, cuando uno lee esto, dice, ¿qué parte de mi historia, ¿no? ¿Qué granito de arena puedo poner yo también en la mía? Sin tener que sí o sí remover al otro, obligar al otro, ¿no? Desde mi lugar, mi rol, como decís vos, el hacernos cargo. Y es un libro Mágico. incómodo, que Sí, sepan también. Es sí, incómodo. sí. Esa es la segunda frase, la segunda palabra que la gente más ha dicho de mi libro, aparte de la valentía. Es una palabra que es transversal, que me han repetido, y la incomodidad. Es un libro incómodo. Eh, pero la No, y incomodidad nos hace crecer. totalmente, es incómodo, pero a la vez te impulsa, ¿no? Te mueve no solo lo que tiene que ver con lo emocional, sino te mueve a hacer, a decir, ¿y ahora yo qué rol tomo? ¿Qué rol estoy tomando? ¿Qué puedo hacer o qué no? O para mí misma, no desde mi lugar, desde mi escritorio, desde mi rincón. ¿Cómo nos podemos proyectar y cuál es ese granito? Porque cuando lees esto decís, ¿cuántos vacíos tenemos atrás? ¿Cuántos silencios? Y a medida que lo iba leyendo y digo, y esos renglones, esos espacios, era el silencio justo para hacernos esas preguntas. Así que, Maru, Muchísimas gracias. yo estoy, pero agradecida, bendecida, por habernos encontrado, si vos decís esto de las redes, ¿no? De las redes, hoy lo estamos haciendo de otra manera, en este caso es una charla
bueno, que no tenemos gente del otro lado como estoy acostumbrada a ver los mensajes y a contestar. Nos estamos juntando a la mañana en el horario que podemos, pero bueno, agradecer también a las redes que decís, no soy tan buena. Eh, yo creo que sí, que somos buenas en eso, porque me sumo a veces no tengo ganas del algoritmo, pero si el resultado es este y es matchar verdaderamente con la energía de la otra persona, que es la que tiene que llegar y ser, eh, vos viniste y llegaste en el momento justo como para también hacerme dar cuenta de eso, ¿no? O sea, ese rol, ese hilito rojo que se mueve, porque a veces vamos detrás de un montón de cosas Sí. y, y fuimos conectando Toti, vos, el libro, la historia, y es esto, es dejar ese granito en vos, en tu familia y en el otro. Y está logrado, 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 logrado. Tenemos Mira, aquí visita. tienes tu espontánea. Mira, la espontánea. Santiago, ¿me vas a cantar cumpleaños? ¡No! Gracias, mi amor. Tesoro. ¿Cómo me cantas? ¿En qué idioma cantamos? Caballos de ser mamá, Años. caballos de Aniversaire, ser mamá, una mamá. mezcla de idiomas. En francés. Ay, yo no lo sé en francés. Después me tenés que enseñar cómo es esas palabras es en francés, porque yo hasta el italiano, ¿cómo se dice cumpleaños? Ah, Años, aniversaire. ah, Ya, Santi. pero qué campeón, muy bien. Gracias. Ay, los deseos para Gracias, mami. Santi. Te amo. Bueno, Bueno, muchísimas entonces, gracias. a vos siempre. Y bueno, ¿qué va a pasar la semana que viene? Decinos dónde vas a estar, cómo, qué y dónde pueden conseguir tus libros, en qué otro país a partir de ahora. Bueno, el martes 28 de abril voy a tener la suerte de estar en la Feria del Libro de Buenos Aires. A las 4 de la tarde voy a estar firmando ejemplares con la editorial de autopublicación Duncan, Ujú. de 4 a 5 de la tarde. Y estoy organizando, pero bueno, seguramente lo ponga más adelante, estoy terminando de organizar una presentación el lunes 4 de mayo eh, para poder conversar del libro. Para comprar el libro está en Amazon a nivel mundial Ok, y en sí, Argentina. el 4 Sí, de mayo, perdón, también es de Argentina, en Buenos Aires va a ser. sí. Ah, ok, no, Sí. no, porque Voy a aprovechar de ir a Argentina e ir a Uruguay. por eso. eh, por eso y también para visitar a mi abuela que tiene 90 años, mis tíos, quiero aprovechar, es una cosa también que tengo pendiente después de Vas a todo llevar esto. el libro a Uruguay, vas a estar en Uruguay, vas a hacer algo en Uruguay y Sí, nos comentás. Perfecto, sí. listo. Todo está en desarrollo. Ok, perfecto. A medida que tengas el desarrollo y el hilito rojo me vas mandando. Yo Sí, pero tengo bueno. familia en Uruguay, tengo tíos en Uruguay, primo. Estamos, Un hilo más. por eso es como que me hace todo piel de gallina, todo piel de gallina, demasiado, demasiado. Pero bueno, entonces la semana que viene ya lo vamos a estar poniendo, vamos a estar compartiendo, me vas a estar pasando, así vemos dónde lo pueden conseguir, si ya en ese momento seguramente la Feria de Libros se puede comprar, lo pueden firmar y te pueden ver y te pueden conocer. Claro que Ahí, y si sí. haces alguna otra cosita, nos Te vamos a voy ir mandando todo. actualizando. Exactamente, pero lo importante es que ya a partir de la semana que viene, ahí, ya esto, ya, hacemos cocinita, cocinita, cocinita para que salga del horno y puedan escuchar tus Ya, de historias. hecho, como la Feria del Libro ya inició, ya en el puesto de Dunkel lo están vendiendo. Ah, También ok, lo venden por Mercado Libre. Sí. ok, Ya está en las perfecto. librerías. Igualmente, en la presentación que voy a organizar lo vamos a hacer, pero este martes 28 a las 4 de la tarde voy a estar en la firma de libros, ¡Hermoso! Maru, gracias. haciendo un Gracias sueño siempre. realidad. Gracias a ti. Uno de los tantos. Uno de los No, dale. tantos. Vamos Claro que sí. haciendo en el primero porque el hilito rojo sigue. Así que gracias Maru, gracias por todo. Gracias. Seguimos Gracias. para
ver qué sucede después porque acá me dice segunda edición, que si le tapo edición es como el otro libro, se viene. Hay una energía, un 2 que me está llamando. Así que queriendo seguir leyéndote. Gracias, Maru, Gracias. y Gracias por tu tiempo. éxitos en la feria. Gracias a ti.